Mucho, mucho, mucho. Así que es una bendición. Muy bien, así como está de pie, abra su Biblia. Si trae su Biblia y si no, ahí lo van a poner en la pantalla también. Continuamos y ya es la última enseñanza acerca de la serie de por qué existimos como iglesia. Todo este mes de octubre y esta semana de noviembre estamos hablando de por qué, de los cinco propósitos que tenemos como iglesia. Y en esta ocasión estamos ya cerrando esta serie con el tema enviados para una misión. Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 15, ahí va a estar en la pantalla y dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice de la siguiente manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Señor, estamos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por esta bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque estamos iniciando también iniciando también el mes de noviembre. Señor, gracias por tu misericordia, tu amor. Y ahora, Señor, nos preparamos para recibir también tu palabra, Señor, para nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Así que te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y hables, Señor, en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Puede ocupar su lugar. Qué bendición, una semana, ya estamos en esta última recta final de este año 2017, ya quedan menos de 60 días para terminar este año, así que es una bendición y es una semana también fue una semana también muy emotiva. Oiga, tantos cumpleañeros que tuvimos esta semana, el pastor Briceño, también Avi estuvo cumpliendo años, y bueno, ¿quién más? Los hermanos Villalón, hermano Villalón también, varios líderes estuvieron cumpliendo años. Yo digo que todas las personas son buenas personas, pero las mejores personas nacimos en noviembre. Yo soy de noviembre también, así que bueno, es un mes de fiesta. Y bueno, fue una semana de bendición también. Ganaron los Astros también el miércoles, ¿verdad? Así, a Texas ganó y bueno, fue una semana muy, muy emotiva. Así que fue una bendición y continuamos para terminar este año 2017. Enviados para una misión. Diga conmigo, enviados para una misión. Recuerdo, o más bien quiero hacer un recuento rápidamente de lo que son los 5 propósitos que tenemos como iglesia o por qué existimos como iglesia. Si usted ha estado asistiendo todos estos domingos pasados o las semanas pasadas, a partir de octubre empezamos a hablar sobre estos temas de los 5 propósitos por cuales existimos como iglesia, y estuvimos hablando acerca de lo que es el propósito de adoración. Diga conmigo, adoración. Uno de los propósitos por el cual fuimos creados para adorar al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Su palabra dice: pueblos todos, batid las manos, y dice: alabad al Señor con voz de júbilo. Así que ese es uno de los motivos por el cual existimos, para adorar al Señor. Segundo motivo o segundo propósito fue también tener compañerismo. Diga conmigo, compañerismo. Eso habla de pertenecer a la familia de Dios. Cada uno de nosotros pertenecemos a una familia según sea su apellido o sus apellidos según paterno y materno, pero pertenecemos también a la familia más grande, que es la familia de Dios. Amén. Y ese es uno de los propósitos por el cual existimos también como iglesia, el pertenecer, y se hace a través del compañerismo. Hablamos de tenernos amor los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, también mordeos y comeos los unos a los otros. La Biblia también dice eso, hermanos. Dice: hay unos que se están mordiendo y se están comiendo unos a otros. Bueno,
Ese es también el propósito también del compañerismo, el poder edificarnos, perdonarnos, amarnos. Luego el tercer propósito, hablamos del discipulado. Diga conmigo, discipulado. Y se habló acerca de lo que es la madurez espiritual. El propósito que tenemos a través del discipulado es poder crecer y llegar a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es decir, tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestro ser, y asemejarnos más a Cristo Jesús. Ese es uno de los propósitos. ¿Por qué? Porque lo único que nos vamos a llevar al cielo, ¿sabe qué es? Es nuestra alma. El cuerpo se va a quedar aquí, el espíritu, dice la palabra, que también vuelve a Dios quien lo dio, pero su alma, es decir, donde está su carácter, su esencia, quien realmente uno es donde tenemos que trabajar. Y por eso la palabra del Señor dice que a través de la madurez espiritual podemos asemejarnos más a Cristo Jesús. Luego, el cuarto propósito, hablamos acerca del ministerio. Diga conmigo, ministerio. Este es el cuarto propósito del por cual existimos como iglesia, el poder servir. Hablamos la semana pasada, el poder involucrarnos en algún ministerio. Dios nos ha dado una forma, hablamos la semana pasada, una formación espiritual. Estamos orientados hacia algo que nos apasiona. Dios nos ha dado recursos, habilidades, dones, talentos para poder servir a otras personas. Y también Dios nos ha dado una personalidad única que la podemos usar para también servir a nuestro semejante. Y las experiencias, es decir, todos los antecedentes, experiencias educacionales, ministeriales, laborales, familiares y sobre todo experiencias dolorosas. Dios permite esas experiencias, esos antecedentes, para poder nosotros bendecir y consolar a otras personas. Así que esa es nuestra forma y es el ministerio. Y hoy estamos hablando acerca de este último punto o último propósito, que es acerca del evangelismo. Ahí lo van a poner, ahí está en la pantalla, evangelismo. Diga conmigo, evangelismo. Evangelismo tiene que ver con anunciar las buenas nuevas de salvación. Evangelismo tiene que ver con proclamar que Cristo Jesús sana las vidas y restaura y trae salvación a nuestra alma. Eso significa lo que es el evangelismo. Ahora, no lo hemos puesto en todos estos meses, pero tenemos, hablando de béisbol, tenemos un campo de béisbol. ¿A cuántos de ustedes les gusta el béisbol? Levanten la mano. Diga, son un beisbolero. A mí me encanta el béisbol. Inclusive yo jugué desde que tenía 9 años, jugué béisbol allá en Matamoros, en la Liga Matamoros AC. ¿Hay alguien que jugó en la Matamoros AC? Hay varios que jugaron allá en la Matamoros AC. Es la mejor liga de béisbol allá en Matamoros. Así que fue una bendición. Muchos años jugué allá. Y a través de un campo de béisbol es como nosotros podemos entender también el propósito de nuestra vida. Y ahorita lo voy a explicar. Pero en el béisbol gana el equipo que anota más carreras. ¿Sí? El propósito es pegarle a la pelota, no solamente pegarle a la pelota, sino correr a primera base. Si llega a primera base, ¿gana el equipo? No. Tiene que correr a segunda, a tercera y después a home, a cuarta base o al home, anotar carrera. Y cuando se anota la carrera, entonces dice que ese equipo tiene oportunidad de ganar. Bueno, de la misma manera, en la vida cristiana, nosotros iniciamos aquí, a batear. Y para poder llegar a primera base, tenemos que, número uno, conocer a Cristo. Diga conmigo, conocer a Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? Levante su mano si usted ha conocido a Cristo. Si usted ha conocido a Cristo como su Señor y su Salvador, si usted ya se bautizó, ¿cuántos ya se bautizaron en agua? ¿Podría levantar su mano? Yo creo que la gran mayoría, Dios los bendiga. Y si usted ya conoció a Cristo y ya se bautizó en agua, entonces usted ya llegó a primera base. Es decir, ese es el primer punto o el primer paso de lo que es la vida cristiana, llegar a primera base. Pero no es
quedarnos en primera base, sino que tenemos que hacer, llegar a segunda base. Para poder llegar a segunda base, lo tenemos que hacer a través de creciendo en Cristo. Estamos hablando de el discipulado. A través del discipulado, a través de las enseñanzas, a través de yo tomar la decisión de hacer un compromiso a la madurez espiritual, es como yo puedo llegar a segunda base, es como yo puedo crecer en Cristo Jesús. Ahora, esto es toda la vida del cristiano. Vamos a estar creciendo en Cristo, madurando en Cristo Jesús. Pero ahí no termina todo. En segunda base no termina todo. El propósito es llegar hasta la cuarta base, hasta home. ¿Cuántos en los últimos semanas, meses han crecido en Cristo? ¿Podría levantar su mano si usted ha crecido en Cristo? Usted dice, bueno, ¿y cómo sé si he crecido en Cristo? Bueno, cuando usted sabe que hay un cambio en su carácter. Es más, las personas con las que usted vive le dicen, oye, como que él o ella ha estado cambiando desde que va a la iglesia, desde que está leyendo la Biblia, desde que va o hace tiempo de oración, desde que practica todos estos hábitos cristianos. Lo hemos visto que está madurando, que está creciendo, y esa es una señal de cómo podemos nosotros saber que estamos creciendo en Cristo. Ahí no termina todo, tenemos que llegar a tercera base. Es decir, tenemos que, ¿cómo lo vamos a hacer? Sirviendo a Cristo. Diga conmigo, sirviendo a Cristo. Eso se llama ministerio, lo que hablamos la semana pasada. Si usted está involucrado en algún ministerio, entonces significa que usted ya llegó a tercera base. ¿Cuántos de los que están aquí están involucrados en algún ministerio? ¿Podría levantar su mano? Mira, ahora sí son menos las manos que se han ido levantando. ¿Por qué? Porque entre más nos acerquemos a la cuarta base, a home, menos personas van a tener la oportunidad de anotar carrera. Pero el propósito por el cual existimos como iglesia es que cada persona pueda anotar la carrera. Ese es el propósito del cual nosotros queremos ayudarlo a que usted cumpla con su carrera en la vida cristiana. Y aquí es donde estamos, llegar a cuarta base, anotar carrera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo a Cristo. Diga conmigo, compartiendo a Cristo. Y es lo que vamos a estar hablando hoy, que es acerca de lo que es la misión de nuestra vida. Por eso el tema es enviados para una misión. Cada persona que ha tenido la oportunidad de experimentar a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, tiene un propósito, tiene un llamado, tiene una vocación, y ese llamado se tiene que cumplir. Mientras ese llamado no se cumpla, hace un momento decía el pastor Briceño que a esta altura de la vida él se siente realizado en muchas áreas de la vida. Y eso nos puede suceder a las personas, aunque todavía hay mucho por hacer, pero nos podemos sentir realizados. Eso es algo sumamente importante que como personas tenemos que lograr. Y poder compartir las buenas nuevas del Jesucristo es el plan o es el deseo de Dios, es de que cada persona se convierta en un enviado. Diga conmigo, enviado. Es decir, un representante, un delegado, alguien que fue enviado para hacer un trabajo. La palabra enviado es el significado de la palabra misión en el vocablo latín. Enviado y misión significan la misma palabra. Es decir, un representante, ser cristiano implica ser un enviado como un representante de Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo número 18, dice la palabra del Señor. Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, Jesús fue enviado por el Padre al mundo, y Jesús preparó a sus discípulos para también después enviarlos al mundo. Así que ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios también para nuestra vida. Jesús, inclusive a una muy temprana edad, usted lo puede encontrar en la palabra, dice que a los 12 años de edad
Jesús fue encontrado en el templo. Se les perdió a sus padres, los padres lo andaban buscando por ahí, por muchos lugares, y lo encontraron en el templo. Y Jesús les contesta a sus padres: oigan, ¿y ustedes por qué me andaban buscando? ¿No saben dónde yo estaba? Y Jesús hace una declaración y dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es decir, Jesús tenía una misión, fue enviado con un propósito, y el propósito era traer salvación a los seres humanos, pero también el propósito de Jesús era preparar a hombres y mujeres para que de la misma manera fueran enviados. 21 años después de esa declaración aproximadamente, Jesús, estando en la cruz, crucificado, dijo: consumado es. Es decir, durante todo ese tiempo Jesús cumplió con su misión. Jesús hizo una realización de su vida, cumplió con el propósito para el cual había sido enviado. Ahora, lo que Jesús hizo en su cuerpo físico, ahora a nosotros como iglesia y como cuerpo espiritual, Él nos encarga que continuemos con el mismo propósito. Jesús tuvo un tiempo, 33 años aproximadamente, y en el ministerio Él hizo sanidades, predicó, enseñaba, preparó a líderes, preparó a hombres, a mujeres, para que pudieran continuar con el trabajo que Él había iniciado. Y de la misma manera, ahora la iglesia somos responsables, tenemos la misión de continuar con el propósito y la misión que Cristo empezó. Ahora, aquí la pregunta es: ¿cuál es esa misión? Ahí se la vamos a poner en la pantalla. ¿Cuál es esa misión? Si usted está tomando anotaciones, apúntelo. Y es muy sencilla la declaración. ¿Cuál es la misión? Bueno, la misión es traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia. ¿Lo podemos decir todos juntos? Traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia. Ese es el propósito, o esa es la misión que Jesús vino al mundo, y es la misma misión que ahora como iglesia usted y yo tenemos. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 y 18, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Y luego dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y leemos ese pasaje y ¿sabe qué? Nos alegra porque todo nuestro pasado ha sido borrado. Todo los pecados que cometimos en algún momento, el Señor los borró. El Señor borró todo nuestro pasado. Y esa es una bendición, y nos tomamos de esa promesa, de esa declaración. Pero el versículo 18 continúa con un propósito para nuestras vidas. Y dice: y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos dio un propósito, algo que nosotros tenemos que hacer, y lo que Jesús hizo fue reconciliar al hombre con Dios. Jesús construyó con 2 maderos un puente de la tierra al cielo. A través de esa cruz, a través de ese sacrificio, ahora nosotros podemos tener acceso directo ante el trono de la gracia del Señor. Pero también hay otro propósito que Jesús dice: bueno, ahora así como ustedes han sido restaurados, han sido reconciliados con el Padre, ahora ustedes les encargo, tienen el ministerio también de reconciliar a otras personas también con el Padre. Y ese es el ministerio, o ese es el propósito. Así que tenemos la encomienda de reconciliar a las personas con Él. ¿Y sabe qué? Nos tocó el trabajo fácil.
nos tocó el trabajo fácil, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque de otra manera nos hubiera tocado morir. Por el pecado, dice la palabra, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero ahora por Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Es decir, el trabajo difícil le tocó a Jesús hacerlo, que fue morir por nuestros pecados. A nosotros nos tocó el trabajo fácil, que es compartir las buenas nuevas de salvación. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana, porque eso es lo que hemos sido llamados a hacer, a compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, hay una importancia, o hay muchas cosas que son importantes en lo que es la misión de nuestra vida. Hay muchos puntos importantes. Yo solamente le voy a dar 3 puntos del por qué la importancia de mi misión. Diga conmigo, mi misión. Y quiero que usted lo haga personal. Mi misión, dígalo otra vez. Mi misión, es decir, cada uno de nosotros tenemos una misión. Usted tiene su misión, yo tengo mi misión. Y la palabra nos dice que mi misión, o esa misión, es una continuación de la misión de Jesús en la tierra. Por eso es muy importante, porque Jesús, Dios mismo, inició esta misión y se la dio a la iglesia. A cada uno de nosotros nos dio el propósito de continuar con la misión que Jesús empezó. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, la primera parte que le llamamos la gran comisión. Y dice la palabra, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es la gran comisión. Diga conmigo, la gran comisión. Ese pasaje habla, Jesús hablando directamente a sus hijos, a sus discípulos, a las personas a quien les está dando la encomienda. Les está diciendo, vayan y hagan discípulos. Es la gran comisión. No es la gran sugerencia. Es algo imperativo. Es algo que se nos está ordenando, algo que se nos está mandando a hacer. Cuando usted le dice a sus hijos que hagan algo, ¿usted espera que lo hagan? ¿Usted espera que sus hijos le obedezcan a usted? Claro que sí. Bueno, de la misma manera, Dios espera que nosotros, sus hijos, le obedezcamos a Él. Y si no estamos anunciando el evangelio, si no estamos compartiendo el mensaje de salvación, ¿sabe qué? De cierta manera estamos siendo desobedientes al Señor. Por eso es algo sumamente importante. Número 2, el segundo punto del por qué mi misión es tan importante, es porque mi misión es un privilegio maravilloso. Diga conmigo, un privilegio. Hemos sido privilegiados, hermanos. Somos privilegiados de que un día el Señor puso sus ojos sobre nuestras vidas y nos rescató y nos sacó del lodo cenagoso y ahora nos ha puesto sobre la peña que es Cristo Jesús. Es un privilegio. Denle fuerte el aplauso, porque eso es motivo de estar agradecidos con Dios, y es un privilegio. Es un privilegio maravilloso. Pero ¿sabe qué? Ese privilegio también va junto con una responsabilidad. Y la responsabilidad es de que tenemos, o el privilegio es que podemos trabajar con Dios. Ahí está en rojito, trabajar con Dios. Por eso cuando usted se involucra, cuando usted anuncia el mensaje de Jesucristo, ese es un privilegio, porque usted en ese momento está trabajando con Dios. Pablo nos llama colaboradores, es decir, trabajamos juntos con Dios. Usted ha trabajado a lo mejor por su cuenta, o ha trabajado bajo la supervisión de un jefe, o a lo mejor usted es jefe con otra, tiene compañeros, tiene colaboradores, y sabe que las personas fallan o fallamos.
Pero ¿sabe qué? Cuando trabajamos para el jefe de jefes, ¿sabe qué? Él no nos falla. Y es un privilegio maravilloso poder trabajar juntos con Dios. ¿Qué más? También ser representantes de Dios. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo para decirle a la gente: reconciliaos con Dios. Cada uno de nosotros, aunque usted no lo crea, usted es un representante de Jesucristo. Por eso en el trabajo, a lo mejor a ustedes le han dicho: tú que vas a la iglesia, haz oración por mí. Tú que estás más cerca de Dios, tú que vas ahí y lees la Biblia, tú que adoras al Señor, a ti que el Señor sí te contesta las peticiones, ahí te encargo oración por mí. ¿Sabe qué? En ese momento usted está siendo un representante de Jesucristo. Y eso es algo maravilloso y es un privilegio. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 15 versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, es decir, Jesús nos eligió a nosotros, y dice: y os he puesto para que vayáis, diga conmigo, vayáis, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El Señor, tenemos el privilegio de que el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. Eso es algo maravilloso. Y número 3, mi misión tiene un significado eterno. El trabajo que usted hace secularmente, a lo mejor usted trabaja en una empresa, en una compañía, tiene su propio negocio, y sabe que ese negocio, cuando un día se va a acabar, esa empresa un día se va a acabar, porque no hay una empresa que dure muchos años. Hoy estamos en una empresa, mañana ya no vamos a estar en esa empresa. Pero ¿sabe qué? Cuando trabajamos para el Señor, tiene un significado eterno. Es decir, hay algo que nunca se va a acabar. La palabra del Señor dice en Proverbios 24:11, mire lo importante que dice esta palabra. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Sabe qué? Esto es un trabajo sumamente importante, porque estamos salvando vidas, no en nuestras fuerzas humanas, no en nuestro poder, sino a través del poder de Cristo Jesús. Por eso es tan importante poder tomar esta importancia de la misión que tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y voy a ir sumamente rápido. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra nación y en el mundo entero? Y son 5 problemas que se le llaman los 5 gigantes, que están afectando a millones, a billones de personas en el mundo. Número 1 es oscuridad espiritual. Probablemente aquí usted a lo mejor tiene mucha familia o familiares, amigos que son cristianos. Pero ¿sabe qué? En nuestra comunidad hay oscuridad espiritual. Es decir, hay personas que aún no han escuchado el evangelio, o podríamos decir, a lo mejor no han hecho caso del evangelio. Pero no solamente en nuestro país, aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, solamente el 25% de los pueblos no alcanzados siguen sin escuchar las buenas nuevas. Es decir, de la población mundial, el 25% de la población nunca ha escuchado el mensaje de Jesucristo. Es más, el nombre de Jesús nunca lo han escuchado. Hay una oscuridad espiritual. Número 2, carencia de liderazgo. Estamos hablando de corrupción. En nuestra sociedad hay corrupción. En los gobiernos hay corrupción, en las empresas hay corrupción, en la sociedad, en México, en Cuba, no se diga. Son países que están en una situación muy difícil por la corrupción en el liderazgo de esas naciones.
Y eso es algo que está sucediendo no solamente en nuestra comunidad, sino en muchas partes del mundo. Número 3, la pobreza extrema. La mitad de la población del mundo vive con menos de $2 al día. Por más mínimo que usted gane, si usted tiene un trabajo que le pagan el mínimo, usted está ganando 60, 70, $80 diarios si trabaja 8 horas. Es más, si trabaja 1 hora, a usted le pagan $8. Y usted dice, no es nada. Claro que no es nada, para nosotros no es nada. Pero ¿sabe qué? La mitad de la población del mundo vive con menos de $2 al día. Impactante esto, ¿no? Están muy serios, hermanos. ¿Qué más? La enfermedad. Hay enfermedades, usted dice, bueno, la enfermedad que hay aquí, pues gripa, dolor de cabeza, dolor de huesos, me duelen las rodillas. A lo mejor usted le dio la cejuela, ¿verdad? ¿Se acuerda de la cejuela? Se fue en la juventud y le duele todo. Bueno, no estamos hablando de esas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades serias, como el SIDA, el VIH. 40 millones de personas en el mundo están contagiados con el SIDA. 40 millones de personas. Y el analfabetismo, es decir, la educación. En el mundo usted dice, bueno, yo de perdido tengo secundaria o high school, universidad, usted sabe leer, sabe escribir, pero sabe, la mitad de la población del mundo es analfabeta funcional. Es decir, que hacen un trabajo, pero no tienen, no saben leer o escribir. La mitad de la población del mundo. Y esos problemas que actualmente, es más, las Naciones Unidas están enfocados en trabajar con estos 5 gigantes. Las Naciones Unidas, la organización mundial, ellos están enfocados en combatir estas situaciones, estos 5 gigantes: la corrupción, enfermedades, la pobreza, todo eso. Pero ¿sabe qué? Jesús desde un principio vino a traer respuesta a estos 5 problemas, a estos 5 gigantes, y los podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Número 1, Jesús plantó iglesias. Vamos a la siguiente, por favor. Número 1, Jesús plantó iglesias. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús hace una declaración y dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús vino a traer la salvación, y Jesús vino a traer también la solución a la oscuridad espiritual. Y la única manera de poder combatir la oscuridad espiritual es a través de la iglesia. Es decir, cada uno de nosotros somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser la sal de la tierra. Jesús lo declaró. Así que Jesús tenía el propósito de plantar iglesias. Número 2, Jesús equipó a líderes siervos. Marcos capítulo 3, versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Es decir, Jesús preparó a líderes. ¿Para qué? Para que pudieran continuar con el trabajo. Y ese es algo que nosotros tenemos que continuar haciendo, preparar líderes. Por eso queremos que las personas se involucren en aceptar a Cristo, en discipularse en algún ministerio, y después ser enviados para que puedan llevar las buenas nuevas de salvación. Es decir, las responsabilidades de cada uno de nosotros. ¿Qué más hizo Jesús? Asistió a los pobres. Jesús era algo que siempre estaba al pendiente. Y 1 de Juan capítulo 3 versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sabe? Somos llamados a bendecir. Somos llamados a poder combatir la pobreza. Y sabe, aquí en nuestra comunidad sí hay pobreza,
pero yendo a otros países, a otras comunidades, es más, simplemente aquí, cruzando el charco, como decimos, cruzando en Matamoros, hay pobreza extrema. ¿Y sabe qué? Nosotros como iglesia somos llamados para ir a bendecir a estas personas. Número 4, cuidar a los enfermos. Fue algo que Jesús también siempre hizo. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Estamos hablando de compasión. Aquellas personas que están pasando por necesidad, por salud, que necesitan salud física, salud emocional, salud financiera, todas estas situaciones, la iglesia tenemos la respuesta para poder combatir la enfermedad, no solamente física, sino también enfermedad espiritual, moral, financiera, cualquier tipo de enfermedad. Pero ¿sabe qué? Se requiere de todas las personas que puedan estar involucradas en esta misión. Y por último, educar a la próxima generación. Jesús siempre se preocupó por transmitir el mensaje a la siguiente generación. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 cosas hacía Jesús. Número 1, enseñaba. Número 2, predicaba. Y número 3, sanaba toda enfermedad. Ahora usted dice, bueno, ese era Jesús. ¿Sabe qué? La iglesia tenemos el poder de Dios, el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo para declarar sanidad en la vida de las personas. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte, porque la iglesia hemos sido capacitados, dotados para llevar ese mensaje y continuar con la labor que Jesús inició. Ya para cerrar, ¿qué podemos hacer? Ya le expliqué la importancia, ya le expliqué lo que Jesús hizo, ya le expliqué el problema que estamos teniendo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? Diga conmigo, ¿qué puedo hacer? Otra vez dígalo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? Número 1, orar para que las personas le digan sí a Dios. Orar. Eso es algo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que eso es algo que tenemos que hacer: orar para que Dios envíe obreros a su mies. Ahora, ¿sabe qué? Dios no va a enviar, Dios quiere enviarlo a usted. Yo estoy orando para que Dios lo envíe a usted. A lo mejor usted está diciendo: no, a mí no, pastor, a mí no, a mí no. Sí, a usted. Diga: a mí. Otra vez dígalo: a mí, sí, a usted. Somos llamados para ser enviados. Así que nuestra oración tiene que ser que el Señor envíe. Número 2, dar para ayudar a que otros vayan. A lo mejor usted dice: bueno, pastor, ahorita tengo niños chiquitos, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, pero ¿sabe qué, pastor? No puedo ir, pero puedo dar. La palabra del Señor dice en 3 de Juan capítulo 1 versículo 8, dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas, es decir, adoptarlos, para que cooperemos con la verdad. Y yo le quiero dar gracias al Señor porque la semana pasada, recuerda, presentamos el proyecto del Angel Tree. Son 24 familias, pero el conteo son aproximadamente 50 niños que se les tiene que dar un regalo de $20. Así que hubo 50 personas que se comprometieron con Dios para poder llevar unos regalos a estos niños.
Así que esta semana los que se comprometieron por ahí les han estado hablando por teléfono, y esta semana, el miércoles, vamos a tener una reunión para poder lograr todo este trabajo y poder llevar esta bendición, las buenas nuevas, orar con estas personas y poder continuar y cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Así que dar para que otros vayan. Número 3, dar un paso de fe. Isaías capítulo 6 versículo 8 dice de la siguiente manera: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A lo mejor es una pregunta que nos estamos haciendo: Señor, ¿a quién vas a enviar? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Alguien podrá decir que esa palabra es para usted? Gracias por su entusiasmo, hermanos. Gracias por su entusiasmo. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha llamado a nosotros, a usted, a cada uno de nosotros, para ser enviados a poder publicar, anunciar que Jesús tiene la salvación. Así que usted solamente necesita dar un paso de fe. Y esto es algo sumamente importante, porque esta es una de las oraciones más peligrosas que podemos hacer. Cuando usted le dice al Señor: úsame a mí. Cuando usted le dice al Señor: úsame a mí, usa mi vida, ¿sabe qué? En ese momento el Señor lo toma tan en serio que Dios va a usar su vida como un instrumento de bendición. ¿Cuántos quieren ser un instrumento de bendición? Si usted quiere ser un instrumento de bendición, usted tiene que decirle: Señor, envíame a mí, úsame a mí. Por último, ir a donde pueda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ir a donde pueda. La palabra del Señor dice, Lucas capítulo 8 versículo 39, Jesús había sanado a este muchacho de demonios, había hecho una cosa maravillosa en la vida de este hombre. Y este hombre se quería ir con Jesús y le dice: yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice: detente, espérate tantito, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice: y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Póngase de pie. ¿Qué puede hacer usted? Número 1, orar. Diga conmigo: orar. Número 2, dar. Diga conmigo: dar. Número 3, dar un paso de fe. Y número 4, ir a donde yo pueda. No tiene que ir a África, a Cuba, a otro lado del mundo. ¿Sabe dónde? Ahí mismo en su casa, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Cuando usted vaya al supermercado, cuando usted vaya a hacer un negocio, cuando usted vaya ahí en la calle, ¿sabe qué? Usted siempre va a encontrar personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero usted tiene que decirle: Señor, envíame a mí. ¿Cuántos quieren tomar este compromiso y decirle: Señor, envíame a mí? ¿Podría levantar su mano? Levante la mano si usted desea ser enviado. Si usted desea publicar lo que el Señor ha hecho, cierre sus ojos ahí donde está y voy a hacer una oración. Señor, hoy estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, con un propósito. El propósito, Señor, no solamente es traer la salvación a nuestra vida, sino el propósito, Señor, también es ir y predicar el evangelio, ir y anunciar que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que restaura, hay un Cristo que tiene la respuesta para cada situación y cada necesidad. Y hoy, Señor, nos comprometemos contigo. Hacemos, Señor, esa declaración: envíame a mí, Señor. Y es una oración que yo sé que tú estás escuchando. Y tú quieres, Señor, usar a la iglesia, Señor, para ser instrumentos de bendición, instrumentos, Señor, de sanidad, instrumentos que puedan llevar bendición a nuestra comunidad. Así que hoy
hacemos este compromiso, Señor, contigo, que queremos, Señor, ser instrumentos, que queremos, Señor, ser enviados, Señor, a esa misión tan grande de traer personas a los pies de Jesús y hacerlos miembros de su familia. Así que hoy cada mano levantada, Señor, la bendecimos y te pedimos, Señor, que tú uses a esas personas para llevar, Señor, la sanidad, la restauración, vida, seguridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Levante su mano así donde está. Le doy la bendición ya para salir, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre del Señor. Dios los bendiga, les amo en el amor del Señor y